Un hermano de Chile y del extranjero ha pasado 3 días de lluvia aquí en Concepción, ha llovido mucho. Intenté hacer algunas labores de, de campesino dentro de un invernadero, pero el invernadero está un poquito malo, va a tener que arreglarlo, los vientos fueron muy fuertes y corría peligro que este invernadero se me cayera encima. Por lo tanto, decidí desarrollar en estos 3 días de lluvia un tema que Dios me dio hace unos días. Siempre trato de hacer el tema que me produce más fuego, digamos que me prende más. Y muchas veces hay otros temas que van contingentes del momento, que van quedando a un lado, porque desarrollo muchos temas. Sé cuando Dios me da a mí un título y cuando Dios me da, y trato de desarrollarlo, pero han ido quedando muchos temas a un lado, que quizás cuando los trate de desarrollar ya no sean contingentes, porque algunos tienen que ver con la contingencia de las noticias, de la política, etcétera. Pero este tema que comienzo hoy día se llama concepto parásitos mentales versus el concepto bíblico esencias mentales. Axel Kaiser, un joven chileno, autor de varios libros, filósofo y comentarista político económico, autor del libro El economista callejero, joven del Partido Libertario de Chile, amigo del presidente de Argentina Javier Milei, ha escrito su último libro titulado Parásitos Mentales. Yo, escuchando una entrevista de un conocido periodista argentino sobre este tema, descubro que hay una gran similitud de estos dos conceptos, parásitos mentales del libro de Kaiser y el de esencias mentales malignas, concepto acuñado por la Biblia. El concepto parásitos mentales es usado por primera vez por el estudioso inglés Richard Dawkins, connotado biólogo y genetista, quien publica un paper en el Journal Political Economics básicamente el estudio dice que las malas ideas se instalan en el cerebro como parásitos neuronales. Este es un estudio también sobre el funcionamiento y comportamiento del cerebro humano en lo que se refiere al campo especialmente del nacimiento y propagación de las ideas en una mente individual y también en lo que algunos llaman la mente colectiva. Tonkin, autor del Genetista, otro libro, trata las malas ideas como patógenos infecciosos que pueden contagiar a otros cerebros. Esta similitud de los conceptos sobre funcionamiento de la biología cerebral con los conceptos bíblicos, esencias mentales malignas, hay una similitud, ¿cierto? Me produjo un gran shock, una especie de abertura mental al entender o al escuchar a un científico estudioso del cerebro humano acercarse a conceptos finales, las esencias mentales malignas que a veces toman el control de nuestra mente, influyen en nuestros pensamientos y decisiones, conocen los vericuetos de nuestra biología mental y hacen que los humanos sean fascinados por ideas malignas que los llevan cautivos al despeñadero. Con estos conceptos tan similares me pasó lo mismo con otros dos conceptos que me iluminaron por su similitud en otro tiempo.
los que creen en los astronautas ancestrales, o sea, extraterrestres, que siempre los han visitado y viven entre nosotros, y estos tienen cierta similitud, esta es la hoja 1, estos tienen cierta similitud con las huestes angélicas bíblicas, tanto buenas como las corrompidas de Satanás el diablo. Aunque este no es el tema, pero hay cierta similitud, digamos, en estos conceptos, ¿cierto? Me refiero a esencias mentales demoníacas se parecen a parásitos mentales de Alcest Kaiser que provienen del libro de Tonkin. Y los astronautas, ¿cierto? Los astronautas ancestrales que vivieron en la Tierra, que han vivido toda la vida y que además han llegado a la Tierra razas, formaron razas, forzaron, digamos, Homo sapiens y Homo neanderthalensis formaron razas aquí en la Tierra y todo eso no los han querido decir. Es parte de nuestra historia oculta, lo que le llamamos criptohistoria. Pero volviendo a la conferencia o a la entrevista de Axel Kaiser a un periodista argentino, dice que en su libro Parásitos Mentales usa el ejemplo de los memes en las redes sociales. Estos producen en la gente el efecto de contagio de una idea que se replica en las redes de cerebro en cerebro. Esbozado, delineado, las ideas de Richard Tonkin en su libro, El genetista, ahora hablaremos de conceptos bíblicos. Ya hablamos más o menos de los conceptos, ¿cierto?, de parásitos mentales, tanto de Tonkin como de Axel Kaiser, que los usa. Pero ahora vamos a hablar de los conceptos bíblicos, similares, pero que a mi parecer son mucho más profundos, decidores y casi definitivos. O sea, este científico y este analista se están acercando a conceptos finales, que son la realidad, que nadie se da cuenta, porque eso solamente lo puede inspirar el Espíritu Santo, te está dando un conocimiento, pero ese conocimiento se lo da a alguien que tiene contacto con él. Ahora, ¿qué son, según la Biblia, las esencias mentales malignas? También llamadas por este mismo libro los demonios. Vamos a leer algunas palabras de la Biblia. Romanos 7 dice, mira lo que dice el Romanos 7, dice, el pecado que mora en mí, ese es el título de todo el versículo, de todo el capítulo 7, pero vamos a leer el versículo 15, 7:15 de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Después dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer en mí está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué interesante, porque en este caso, Romanos, escrito por Pablo, el apóstol Pablo, él dice que encuentra en la ley de la carne, la ley natural, la carne que es natural, este cuerpo natural, una resistencia a la ley de Dios. La ley de la carne no obedece a la ley de Dios. Y sabemos que el pecado entró a la raza humana a través de una cópula que tuvo Satanás el diablo, que era un reptiliano que en otro mundo se paró, así como el mono se paró en la tierra, y él formó parte de las huestes angélicas, o sea, pasó a ser un cyber, a ser un ser eterno, y picó en el cielo, en la eternidad. Y se rebeló, hizo una gran rebelión, y dijo,
yo soy una alternativa, pero fue una alternativa corrompida, ¿cierto? Y ese cyber, ese Superman, digamos, hubo una guerra en los cielos, y luego, cuando Dios hace la raza humana, él vino acá y le metió el pecado, le metió la corrupción, a través del fruto, el fruto, ¿cierto?, del vientre, como dice la palabra, porque herencia de Jehová es el fruto del vientre. Entonces, la Biblia le llama fruto del vientre al hijo. Y cuando hay un hijo hay una semilla que significa semen. Significa que aquí viene un ser de otra raza que copuló con Eva, que había sido sacado por un sistema de tejido y cultivo de Adán. Adán provenía de un híbrido entre la raza humana que se estaba formando en la Tierra, que ya se había cruzado el Homo neanderthalensis con el Homo sapiens, y fue forzado por Dios, que era un ser de las estrellas, con el semen de la raza de las estrellas. Y entonces el diablo vino y, prácticamente tuvo mellizos de dos hombres, pero uno era un reptiliano, y el otro era Adán, y ambos casi al mismo tiempo. El primero que salió fue Caín, que era hijo del maligno, como dice la palabra. Entonces, Caín era un híbrido entre reptiliano y humano. En cambio, Abel era de la raza humana neta, porque el Dios que lo estaba haciendo era decía que la raza humana era imagen y semejanza del Dios de la Biblia. Entonces, lo que quiero explicar acá es que Pablo, en todas estas palabras, dice que hay algo que se opone y que no obedece a la ley de Dios. ¿Por qué se opone? Porque dice que hay un pecado que mora en mí. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, o sea, hago lo que no entiendo, pues no hago lo que quiero. Él quiere hacer el bien y sin embargo hago lo que aborrezco, hago el mal. O sea, hay algo que se está oponiendo, hay algo que está anclado, hay algo, hay una mente, hay una esencia mental dentro de su cuerpo que le está haciendo la collera, que le está haciendo la guerra. Pablo quiere hacer el bien. Sin embargo, hay algo que lo lleva cautivo a hacer el mal. Y él le llama pecado en este lugar. Pero esas son las esencias mentales. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en él o en todos nosotros. Que ese pecado entró a la raza humana a través de esa cópula del reptiliano Satanás con Eva, que todavía no había conocido sexo, la sedujo. Luego ella llamó a su marido, le dijo, mira, este es el fruto del vientre, que es en el fondo el sexo, y tuvo cópula con él. Y ahí nacieron dos hijos, ¿cierto? Uno del malo y uno del bueno. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. El pecado mora entonces. Porque el querer el bien está en mí, pero en el hombre espiritual, ¿cierto? Porque no hago el bien que quiero. ¿Ya? Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En este caso, la esencia mental es el pecado. Ahora, de mucho que he aprendido, sobre todas estas cosas espirituales, el pecado es una cosa, el pecado tiene una forma de funcionar, un funcionamiento. Produce una tentación, luego viene la concupiscencia, la persona decide pecar, y luego se ejecuta el pecado. Hay tres pasos. Primero, el diablo tienta, o estas esencias mentales tientan, te insuflan una idea a la mente, que es contraria a lo que Dios quiere. Entonces te mueve tu mecanismo y tú empiezas a luchar contra. Si te vence esa esencia, te convence, va a venir la concupiscencia, significa vas a empezar a deliberar si haces o no haces, y diferente, y al final vas a decidir hacerlo. Ahí se cumplió el pecado. Ahora, ahí fuiste presa de esa esencia mental.
Comentario. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que hay una fuerza. Nos dice que hay una fuerza, una mentalidad pecaminosa que no es humana, que mueve los mecanismos mentales de una persona que deseando hacer lo bueno está cautivo por un ente maligno que no le permite realizar el buen deseo. Todo lo contrario, lo obliga a hacer lo malo, aunque esto sea aborrecible a su persona. Curioso, te lleva cautivo, te hace prisionero. Algo o alguien lo ha hecho esclavo del pecado. Este es un comentario. Algo o alguien que tiene un firme anclaje en su mecanismo mental. Hoja número 3. El que escribe, yo, desea sacar una conclusión, un condensado, una definición colimada. ¿Sabes lo que es una definición colimada? Una definición apretada, lo más apretada posible. La palabra colimada se usa mucho en la luz. Por ejemplo, la luz de un láser. Es una luz de los 7 colores, pero apretado, o se saca la luz, ¿cierto?, de un color nomás, por ejemplo, el color rojo, a través del paso de un rubí, y ese rubí te separa el rojo y te lo colima, te lo va apretando, De tal forma que aquí la luna llega recién abierta un poquito. Por ejemplo, entonces, una definición colimada, bien apretada, quiero sacar. No tengo esas características. Generalmente me voy por la rama. Sobre qué son las esencias mentales malignas. Esta definición se ha ido concretando, la que yo he hecho, concretando y coagulando a través de mucho tiempo de contacto con el Espíritu Santo, a través también de analizar la opinión de otros hombres de Dios que escudriñan la Biblia. Es importante para mí decir que considero que los que analizan la Biblia en forma intelectual, o sea, sin contacto con el Espíritu Santo, no aceptan mis ideas, lógico. La misma Biblia dice que estos analistas ateos, o sea, que la analizan fríamente, la analizan pero no creen en ella. Llegan a la conclusión que no creen en ella. Estos analistas ateos están presos bajo la misma fascinación demoníaca que estamos demostrando acá. El que no cree es porque no entiende. Escuche esto. El que no cree en la Biblia, porque la Biblia es la verdad, y la verdad dice, la palabra dice que la verdad os hará libre, toda verdad los hará libre. El que no cree es porque hay algo que le impide creer, que se está oponiendo. Estas esencias mentales lo están controlando. Y no cree porque no entiende, porque hay algo que le impide entender. En realidad, yo no debería presentar una conclusión. Quizás muchos quisieran que yo presentara una hipótesis e intentara probarla sobre las esencias mentales malignas. Pero me es más cómodo a la inversa. Esencias mentales malignas. Voy a entrar en la Biblia ahora. Definición bíblica. Son espíritus demoníacos, o sea, espíritus o mentes o esencias mentales, valga la redundancia, de seres que en antaño tuvieron cuerpo. Lo perdieron, se murieron, hubo una gran guerra. Esto está en la historia de la humanidad, esto es lo que nos ocultan. Estas esencias quedaron vagando en el planeta y trabajan para Satanás y están muy organizadas. Se posesionan sobre las mentes de los humanos, se anclan de alguna manera y son difíciles de expulsar. Eso se hace a través de exorcismo. Y se hacen pasar por espíritus de esencias mentales malignas, se hacen pasar por espíritus de humanos, espíritus de muertos humanos. Ahora, estas esencias mentales malignas no son esencias, mentalidades de muertos humanos, sino que son mentalidades de razas reptilianas que poblaron la Tierra antes que existiera la humanidad, pero siguen poblándola. Ya no en la cantidad que hubo antes, porque en ese tiempo no existía la raza humana,
La raza humana tiene exactamente 7.000 años. No estoy hablando de los neandertalenses y los Homo sapiens. Los Homo sapiens y neandertalenses fue la parte más primitiva de la raza humana, pero después fue forzada por Dios, porque los Homo neandertalenses de África y los Homo sapiens de Europa en un momento se cruzaron. Nosotros mismos tenemos genes de ambos. Y en ese momento que se cruzaron, en un momento cuando ya Dios decidió que el diablo ya no iba a cumplir lo que prometió, porque el diablo en un momento fue perfecto en sus caminos, como dice la Biblia, hasta que hubo un punto de inflexión donde se le fue allá maldad en él. Él quiso dar un golpe de estado, subir al cielo, la Biblia está todo, tirar a Dios para abajo y ponerse él, pero no le resultó, falló. Y esa guerra que hubo ahí, los 35.000 años, los 20.000 años, que están todas las cuevas profundas y muchos datos que lo han ocultado, esa guerra nos indica que hubieron otras razas y esas razas murieron en esa guerra, ¿no? Y quedaron vagando sus esencias mentales. Y esas esencias mentales se hacen pasar por las esencias de los muertos humanos. Pero los muertos humanos, la palabra dice que fueron creados los infiernos, porque los infiernos no fueron creados para los hombres. ¿Qué está diciendo? Que si no fueron creados para los hombres, esa cita no la he encontrado, no la quería poner, pero existe. En otros escritos las tengo. Pero si esas esencias humanas no son, ¿quiénes son entonces los que se están presentando como que fueran muertos? Son esencias de seres reptilianos que han vivido en las mentes humanas, en las mentes humanas, les saben mover su mecanismo mental, y como conocen la historia del humano, cuando, por ejemplo, son llamadas esas esencias, como que son llamados los muertos humanos, ellos aparecen haciéndose pasar. ¿Y por qué tienen muchos datos de los humanos? Por ejemplo, me acuerdo que hay un actor famoso, y tanto, porque los actores, los famosos son muy asiduos a llamar a los espíritus inmundos a través del poder oscuro. Van donde los brujos, donde los paranostas. Entonces, una mujer decía, oye, pero si este tipo me dijo todo lo... Porque había una mujer también famosa que cuidaba al papá de otro famoso. El otro famoso era un animador, ella también una animadora, y estuve viviendo como 5 años con él y le conocía muchas cosas, y que el paranosta o el brujo le dijo todo, le dijo, oye, pero si tiene que ser el espíritu que se presentó. No, no se presentan los espíritus. Los espíritus que se presentan, porque la palabra dice que los infiernos es un lugar donde por alguna tecnología son cazados estos espíritus humanos y van ahí. Pero cuando vino esa guerra de las razas reptilianas, no se produjo ese casamiento y quedaron vagando esos espíritus de la tierra. Y esos espíritus de la tierra trabajan para el diablo, están muy bien organizados y son esencias mentales malignas que tienen un solo objetivo: llevar a los hombres a la perdición, porque esto es una venganza contra Dios, una venganza por esa guerra que perdieron. Ahora, volvamos al punto. Estas esencias quedaron vagando en el planeta y trabajan para Satanás el diablo, y se posesionaron sobre las mentes de los humanos. Se anclan de alguna manera y son difíciles de expulsar. Se hace por exorcismo. Y se hacen pasar por espíritus de muertos humanos. Pero los espíritus de muertos humanos no pueden salir de los infiernos. Ahí son guardados para juicio, nada más. Tienen un solo objetivo: ser guardados para juicio o para rapto. Hay dos grandes compartimientos en los infiernos que son reales, existen entre los dos polos. Son los abismos que le llama la Biblia. Y que en uno están los santos en esperanza, los que realmente creyeron en Dios, y en los otros los que fueron rebeldes contra Dios. Unos para juicio eterno, juicio, y luego los otros tienen una amnistía. Los que creyeron en Dios tienen amnistía y son llevados al cielo en un rapto. Ahora, estas esencias malignas reptilianas, yo quiero dar una definición mía, porque si bien la Biblia entrega una definición, la Biblia siempre da directrices, pero si no sería un enorme libro, o sea, serían miles de volúmenes. Lo que la Biblia siempre pide que el hombre que escudriñe la historia. Las iglesias tienen una idea muy tonta de lo que es escudriñar la escritura. Piensan que solamente hay que estar metido en el libro ahí. No, hay que ser un verdadero investigador de la historia, de muchas cosas. Todo lo posible. Porque si usted está metido acá, aquí le dan directrices. La Biblia solamente está dando directrices. Pero
en la historia humana usted va a encontrar que todas estas cosas son verdaderas. Entonces, estas esencias mentales malignas reptilianas, yo voy a dar una definición mía ahora, que va a ser, no que sea más completa de la Biblia, sino que voy a decir cosas que la Biblia esperaba que hombres modernos como ahora, como nosotros, las descubriéramos a través de las directrices que ellos está dando. Entonces, esta es la definición de Axel Brink y otros ideólogos de Jehová, a los cuales yo he tenido acceso, basado en la Biblia y en vestigios históricos, encubrimientos históricos, criptohistoria, la historia que nos han ocultado, en muchas investigaciones adyacentes a la Biblia. ¿Qué son? Son mentalidades de seres inteligentes que poblaron la Tierra antes que la raza humana. Esas son las esencias mentales reptilianas. Cuando tuvieron cuerpo, eran híbridos entre razas reptilianas, llegados del espacio exterior, y se cruzaron con los Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Vinieron con ese objetivo. Forzaron a los Homo neanderthalensis y a los Homo sapiens, hicieron muchas razas. Hay muchas razas de la Tierra que no pertenecen a las razas bíblicas. La gente de las congregaciones que cree que el mundo entero se llenó con las razas bíblicas, con Sem, Cam y Jafet. No. Hay ciertos lugares como los semitas, los cananeos, ¿cierto? Hay la tierra de Canaán y zonas del Medio Oriente, etcétera, que sí. Pero por ejemplo, los chinos no pertenecen a la raza, son razas reptilianas. La prueba está que ellos siempre dicen que sus razas fueron hechos por dragones que llegaron, dragones inteligentes. Lo mismo los indígenas americanos, todos hablan de culebras, de seres culebras inteligentes que tenían cabeza, bipedalismo y todo, que llegaron a la Tierra y que formaron sus dioses. Tampoco las razas polinésicas pertenecen a las razas de Han, Jafet, que poblaron la Tierra después de Noé, no pertenecen. Esas cosas tienen que ser aclaradas. Y yo estoy levantando mucha gente que está aclarando estas cosas. Hay profecías que dicen que en los últimos días Dios revelará misterios que estaban guardados de antes de la fundación del mundo. Antes que estuviera la raza humana ya había misterios que hay ciertos hombres de hoy día, muchos, no es privilegio de uno nomás, que están revelando misterios que estaban ocultos, que habían sido ocultos a es profeso por esta raza reptiliana para que los humanos no nos diéramos cuenta. Ahora, basado en la Biblia y en vestigios históricos, encubrimientos históricos, criptohistorias, la historia que nos ocultan, en muchas investigaciones adyacentes a la Biblia. ¿Qué son? Son mentalidades de seres inteligentes que poblaron la Tierra, las esencias mentales o las razas reptilianas, ¿cierto? Esencias mentales reptilianas, y que poblaban la Tierra antes de la raza humana, cuando tuvieron cuerpo. ¿Qué es lo que eran cuando tuvieron cuerpo? Eran híbridos entre razas reptilianas llegadas del espacio exterior, que se cruzaron, forzaron a Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Esto está todo en la historia. Lo hicieron por forzamiento genético, adoraron al diablo y quedaron vagando en la Tierra en una guerra hace unos 35.000 a 20.000 años, guerra angélica. Ya, quiero explicarle que existen dos tipos de seres que pelean por las tinieblas. Hay seres naturales que se murieron, que eran reptilianos, cruce entre reptilianos y humanos, y sus espíritus quedaron vagando, sus esencias mentales. Esos no tienen cuerpo y se meten en la mente humana. Pero hay seres que pelean por el mismo reino, que son los ángeles, esos son cyber, esos son seres que pasaron una segunda etapa, una etapa eterna. Ellos, a través de ciencia, lograron hacer cuerpos inmortales que se autorregeneran como Superman. Y las esencias mentales, cuando sus cuerpos naturales murieron, ellos pusieron sus esencias mentales aquí, en un cerebro también tecnológico, le pusieron las esencias de ellos. Y eso no lo lograron hacer con los demonios que quedaron vagando, porque Dios los destruyó, y el futuro que les espera eso es que no van a poder tener nunca cuerpo. Tuvieron cuerpos naturales, pero no van a poder tener ellos cuerpo tecnológico.
simplemente ellos van a ser llevados a un lugar porque son espíritus rebeldes. Todos tomaron una decisión de trabajar para el diablo. Trabajan hace miles de años para el diablo. Porque esta guerra no viene de hace 35.000 años. La guerra en la tierra viene de hace 35.000 años. Porque aquí el diablo, digamos que aquí el diablo tuvo un cambio, como dice la palabra, que fue perfecto en todos sus caminos, desde que el diablo fue, porque todos los ángeles tienen un nacimiento en algún mundo físico del cosmos. Y luego pasan a la segunda etapa, la etapa angélica, que son buscados por las huestes angélicas ya cyber y tratan, ¿cierto?, de reintegrar a esos seres que ya nacieron en mundos naturales, los tratan, digamos, de darle la segunda etapa, ayudarlos. Pero si esos seres son pérfidos, no los aceptan. Porque el grupo angélico de Dios es un grupo que busca la santidad, no busca el pecado, no son corrompidos. A ningún corrompido lo aceptan. Entonces, volvamos al punto. Estas son mentalidades de seres inteligentes que poblaron la tierra antes de la raza humana. Cuando tuvieron cuerpo, eran híbridos entre razas reptilianas. Llegaron del espacio exterior, se cruzaron con los Homo sapiens y Homo neanderthalenses por forzamiento genético. Adoraron al diablo y quedaron vagando en la tierra en una guerra hace unos 35.000 años, a 20.000, guerra angélica, trabajan para el diablo y las tinieblas, los espíritus inmundos que no tienen cuerpo, y fascinan las mentes humanas llevándolas prisioneras al pecado. Para algunos lo que digo es muy fácil para mí, pero algunos dirán, pruébelo. Lo intentaremos comparando la palabra bíblica con lo que dice este joven Ansel Kaiser y también lo que dice Tonkin, el genetista. Está la número 3. ¿Por qué se parecen tanto estos conceptos? Que los de Kaiser y Tonkin se van acercando a la Biblia, que serían los perfectos, la realidad. La número 4. Vamos a leer Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, aquí todo está escrito como en clave, pero las claves sí no se las hace, el Espíritu Santo se las... Efesios es un pueblo del Imperio Romano, no sé si serían griegos, no sé, en el tiempo de Pablo. Entonces, Pablo define que los seres que pelean por el reino de las tinieblas están formados por dos tipos de seres. Mentes que quedaron vagando de razas reptilianas que se cruzaron con Homo sapiens por forzamiento, y estas venían de las estrellas, quedaron vagando estas razas, estos híbridos quedaron vagando sus mentes. Y no pudieron pasar a la segunda etapa, que es la etapa de cyber, que es en un cuerpo tecnológico colocar su mente, su mentalidad, y ahí queda como un ser para siempre, es el sujeto, el mismo sujeto. ¿Se acuerda que le dije que los japoneses ya lograron copiar todo lo que hay en la mente humana, los pensamientos, la imaginación, todo, en una computadora, pero usted no es usted mismo, es una copia nomás. Todavía no se ha logrado, la raza humana, que usted mismo se coloque, no sé, pues en la cabeza de un cyber, en la cabeza de la inteligencia artificial, de un ser, un robot de la inteligencia artificial, y su comando sea su propia inteligencia, su propia mentalidad. Todavía no se ha logrado, pero ellos lo lograron. Entonces, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, aquí está hablando, carne y sangre son características de un animal, de un ser. Casi todos los seres tienen carne y sangre, aunque hay seres que tienen un esqueleto exterior, ¿cierto? Como los crustáceos, pero en la Tierra y en muchas partes, seguramente del universo, estas cosas se dan, porque estos son los mismos elementos de la Tierra en todo el universo. Se dan estas cosas, y carne y sangre
es un cuerpo natural que lo hace el cosmos caótico, porque el cosmos es caótico. Y ese cuerpo se va a morir. Este cuerpo no puede ser inmortal. La única forma que se inmortalice usted es con una ciencia a través de una tecnología y, como digo, ponga sus esencias mentales que no se destruyen. La Biblia muestra que esas esencias siempre quedan ahí. Por lo tanto, o tienen que ser cazadas las malas y llevadas a un lugar donde no molesten, porque no se destruyen, o son las buenas tomadas y puestas en un cyber para que vive eternamente una vida extraordinaria, que sería como un paraíso. Porque entonces carne y sangre representan un mecanismo natural que funciona con la sangre y carne de todos los seres ciertos naturales. Pero si no tenemos guerra contra carne y sangre, o sea, contra seres parecidos a nosotros, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos de una por una. Sino contra principados. Estos son seres de jineta. Principados. Los principados pueden haber, hay espíritus de alto rango. Entre las esencias mentales hay espíritus de alto rango. Los espíritus tienen la capacidad de meterse en los hombres y conocer todos los vericuetos. Y el único que lo puede sacar es otro espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que guerra de espíritus contra espíritus. En cambio, los ángeles tienen cuerpo de cyber, cuerpo inmortal, hecho por 20, 30, 40 tecnologías, y se autorregenera. Un ángel no se le puede meter a usted en su mentalidad, no puede, ni va a querer. Entonces, ese ángel guerrea por partes del cosmos, o por la tierra, ya lo vimos, ¿cierto? En Daniel, cómo venían ángeles de jineta y venían a ayudar a las guerras de los reyes. Y tenían que pelear con los ángeles del diablo que querían otro destino para esos reyes. Ellos querían poner sus reyes malvados y Jehová quería poner su rey, porque Jehová había decidido que ahora comenzaba un tiempo en ese reino para Jehová. Entonces, los principados, hay principados angélicos y principados de esencias mentales, de demonios. Contra potestades. Potestades son también seres de mucho poder. Contra los gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas son exactamente, porque las esencias mentales o demonios son de diferente origen y diferente naturaleza a los ángeles caídos. ¿Cuál es el origen de los demonios? Provienen de razas reptilianas que forzaron a Homo sapiens y hicieron híbridos. Y esas esencias mentales quedaron vagando. Ese es el origen. ¿Y cuál es la naturaleza? Una naturaleza, estas esencias mentales, es una naturaleza que no tienen cuerpo. Significa que se le pueden meter a su mentalidad y mover. Ahora, los ángeles caídos tienen otro origen, las estrellas. En otros mundos de las estrellas formaron una confederación angélica, los ángeles de Dios. De muchos mundos, de muchas formas, y que como son cyber, pueden tomar una forma común para más o menos parecerse, ¿cierto? Parecerse y entenderse. Pero los ángeles caídos rompieron las normas morales, ¿cierto? Y están en guerra con los ángeles, y estos son cyber. ¿Cuál es la naturaleza de ellos? Entonces es una naturaleza eterna, porque ya pasaron a la segunda etapa eterna. Entonces esos cuerpos no son fáciles de destruir. En esta guerra sí se pueden desconectar esos cuerpos, o se pueden apresar en algún lugar para que no pueda, por eso la palabra dice que van a ser apresados por 1000 años y luego son llevados a un lugar que se llama Lago de Azufre, que seguramente está en el espacio exterior, donde son dejados ahí porque estos seres no entienden, no quieren, son rebeldes, han demostrado por miles de años una rebeldía total. Entonces le hacen mal a los que no están corrompidos. Entonces, distinta naturaleza, los demonios de los ángeles caídos, distinto origen, pero trabajan para el mismo reino, el reino de las tinieblas. Obedecen al Satanás, el diablo.
Ahora, dice, principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, es lo mismo. De este siglo, ¿por qué de este siglo? Jesucristo siempre le dijo al diablo, el Dios de este siglo, ¿por qué? Porque en el siglo venidero, los siglos venideros, ya no hay diablo, ya no hay gobernador de las tinieblas, porque el reino perdió la guerra y les queda poco tiempo, después son apresados, ya nunca más pueden hacer daño. Por lo tanto, en este siglo, si se viaja a través del tiempo y el espacio y hay un buje de tiempo, se puede volver 1000 veces a este lugar y siempre se van a encontrar las mismas esencias mentales dando vuelta por la Tierra en este tiempo y en esta Tierra y los mismos ángeles caídos por acá. Pero en el siglo venidero, en los próximos siglos, en el futuro, si viajáramos para allá, no los encontraríamos. Por eso siempre Cristo le dijo, en este siglo, el gobernador de este siglo. En las regiones celestes hay las estrellas. Regiones celestes son las regiones que tienen que ver con el cosmos, con las estrellas. Ahí hay guerras. Algunas definiciones bíblicas aclaratorias. Carne y sangre es el cuerpo natural de todo ser vivo, en general, cuerpo que ha sido engendrado por las leyes del cosmos caos. Y ese cuerpo se nos va a morir. Todos los cuerpos naturales se nos van a morir. Todos los cuerpos naturales tienen un principio, un desarrollo y un final. Es inevitable. Una galaxia, un principio, un desarrollo inevitable. Un microbio, un principio, un desarrollo inevitable. El hombre, porque no heredará, dice la palabra, carne y sangre. Es otra tecnología. Carne y sangre es la tecnología natural. Así se mueve el cuerpo natural. Por una tecnología que lo hizo la naturaleza, que funciona con carne y sangre. Pero lo otro es otra tecnología. Una tecnología superior. Una tecnología inmortal. Entonces, es la de los ángeles. Entonces, el cuerpo, carne y sangre, es el cuerpo natural de todo ser vivo, engendrada, en general, cuerpo que ha sido engendrado por las leyes del cosmos caos. Si no tenemos lucha contra seres del cuerpo natural, ¿contra qué tenemos lucha entonces? Bíblicamente la tenemos contra unas organizaciones de seres sin cuerpo. Estos son unos. Esencias mentales malignas. Estas son las que se pueden meter a nosotros y movernos el mecanismo mental. Demonios le llama la palabra, espíritus malignos y de otros seres con cuerpo tecnológico. Pero estos no pelean. Estos pelean por territorio. Se enfrentan ángeles contra ángeles y demonios contra seres humanos. Una cosa así. O demonios contra el Espíritu Santo que nos saca adentro. Hechiceros contra humanos. Humanos que claman a Dios y hechiceros que claman al diablo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como dicen en Chile los cairitos del barrio bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdieron su cuerpo natural, pero se inmortalizaron. Se inmortalizaron. Estos son los ángeles caídos. Son los ángeles buenos y malos, verdaderos cyber de las estrellas. Estos se mueven en las naves espaciales. Ellos para viajar a las estrellas, la Biblia está llena de naves espaciales, eso es lo que estaba explicando. Dice, por eso que los títulos míos cuando comencé y sigo hablando es Jehová, el Dios en la Biblia, es un Dios tecnológico. Nunca se había logrado ver esto, bueno, Dios me lo está revelando a mí. Yo sé que hay muchos otros, porque he escuchado a otros. Pero los seres sin cuerpo, las esencias mentales malignas reptilianas, son los que se asemejan al concepto de Richard Dawkins, los que no tienen cuerpo. Las esencias mentales que andan vagando aquí en la Tierra, que son las esencias reptilianas, o híbridos entre reptilianos y Homo sapiens neandertalense. Parásitos mentales en su libro El genetista, así le llama él. Ahora, el nuevo libro de Axel Kaiser, Parásitos mentales, este autor toma su propio camino sobre el tema, introduciendo en su libro ciertos comentarios de Tonkin. De repente introduce ciertos comentarios de Tonkin. Ahora, él aquí da 7 ideas que las considera parásitos mentales, y estos son Estado benefactor, justicia social, o sea, la lleva a la política, neoliberalismo, indígena bueno, derechos sociales, responsabilidad social empresarial y equidad y diversidad e inclusión. Yo la verdad, para mí no es el tema, mi tema es la semejanza que tiene. Entonces, yo en realidad pesqué una de ellas. Estoy en la 4, se me fue la 4, tengo que pasar a la 5. Todavía me quedan unos minutitos. 5.
De las 7 ideas del libro, que las nombré ahí, de Axel Kaiser, parásitos mentales, concuerdo que son todas erróneas, estoy de acuerdo. Tomo la 4 para yo analizarla bajo el prisma de la Biblia y lo que yo he averiguado con muchas investigaciones adyacentes a la Biblia. Porque como digo, la Biblia da solo directrices, si no sería un libro gigantesco. Como cuando los 4 que escribieron sobre Jesucristo, si escribiéramos todo lo extraordinario que fue Jesucristo, llenaríamos libros, bibliotecas. No puede. Porque la vida entera de Jesucristo fue una vida extraordinaria. O sea, todo lo que hizo Jesucristo fue extraordinario. Entonces, como fue extraordinario, llevarían libros de libros, le pusieron lo más medular, ¿no? Ahora, dice, el tema 4, el indígena bueno, lo analizo bajo, número 5, el prisma bíblico. Perdón. La ONU, una institución reptiliana, levanta la idea falsa siguiente. Los indígenas de América, ante la llegada de los conquistadores blancos, vivían en una especie de armonía con la naturaleza y entre tribus y etnias aborígenes. O sea, un verdadero paraíso. Es una idea absolutamente falsa. Yo he estudiado mucho los indígenas de América. Soy un fanático cada vez que sale un nuevo descubrimiento de las ruinas de México, las ruinas de Perú, de las ruinas de todas partes. E incluso he llegado a la conclusión de que hay gente, que los huaqueros, que conocen más ruinas, que hacen mejor la pega que los mismos arqueólogos. Porque he visto a huaqueros peruanos, huaqueros colombianos, huaqueros también de los que andan buscando tesoros. Pero hoy día han encontrado una mejor forma. Ellos son verdaderos propagadores de lo que es el estudio o el mostrar las ruinas que nadie ha llegado. Y la verdad que con toda la tecnología que hay con los celulares, etcétera, etcétera, los tipos se las mandan, ya no quieren estar vendiendo objetos ni nada, sino que ahora sacan y ganan mucha plata mostrando cosas que la verdad que a los arqueólogos muchos no les interesan esas cosas. Están ahí en la universidad, están ahí en los museos, pero muchos no tienen lo que hay que tener, que es el deseo, la llama que estos tienen la llama de la curiosidad. Y ahí se ven gigantes, sacan mandíbulas de gigantes y cuestiones y todo, y uno ve porque esas cosas existen. Entonces, que no han escondido. La ONU, una institución reptiliana, levanta una idea falsa siguiente. Los indígenas de América, antes de la llegada del conquistador blanco, vivían en una especie de armonía con la naturaleza y entre tribus y etnias aborígenes. Lo he escuchado mucho esto a los indigenistas, a la gente que apoya al indigenismo. Es una idea falsa, porque esta gente repite y repite, nunca analiza ni nunca investiga. Estos anarquistas, progresistas, ateos, no investigan nunca nada. Dice que la sapiencia ancestral es digna de emular. Yo le aseguro que no, por nada del mundo. Incluso en estos tiempos modernos, la sapiencia de los indígenas. Hoy, uno de los vientos de doctrina más de moda son, por ejemplo, la medicina y las farmacias ancestrales. Fíjese que las farmacias ancestrales empezaron hace como 15 años y los médicos, los farmacéuticos hacían la guerra a cualquier charlatán. Pero estos eran intocables. Estos venían con un halo de protección de la ONU. Y empezaron a aparecer todas estas farmacias. Y cuando yo he ido a las farmacias, conozco muchos botánicos, he descubierto plantas para Chile. Y estas farmacias mapuche o lo que sea, yo he preguntado, oiga, ¿cuáles son los remedios ancestrales? Me presentaron una lista de los ancestrales, el 90% no eran ancestrales. Habían 4 o 5. Y van con la moda también de las hierbas, que son muchas hierbas de afuera. Por ejemplo, cuando salió el Hipericum perforatum, que era la hierba de San Juan, que los últimos 15 centímetros, cuando da la flor, tiene una sustancia ansiolítica que se llama hiperacina, que la usan para las personas que tienen ansiedad, de ahí sacan un remedio ansiolítico. Estos tipos
la tenían ahí, como una hierba ancestral. No, pero la hierba es de Europa, el hipericón perforado. Y todos los hipericón son de Europa. Y cuando salió la aloe vera, que es de México, ellos también la tenían como hierba ancestral mexicana. Una cosa que impresionante, porque una de dos, o no lo revisan, o hay un despelote total, o hay una ignorancia total. Hace poco vi una especie ¿cómo se llama? Porque están dando constantemente estas cosas del indigenismo. Porque se nota que en Chile quisieron hacer esta, esta nueva constitución que habría reventado el país, donde muchos indigenistas, por ejemplo, se peleaban prácticamente el centro de Chile. Los araucanos querían llegar hasta Coquimbo y los dieguitas querían llegar hasta Santiago. Entonces al final había como una superposición, había que entrar a pelear ellos y había que pedirle permiso a toda una empresa. Y lo que es más, los dieguitas, cuando llegaron los españoles, ya habían desaparecido hace 500 años. Ya han aparecido tantos dieguitas. Muchas mentiras. Yo he andado con sacadores de cacharría dieguita, que son de la cuarta región. He estado en el puente Juan Soldado, conozco las redonderas que después se van desarmando con los tiempos, que los entierran parados los dieguitas y que ahí sacan las cacharrerías, que andan sacando flechas. Yo he andado con ellos y sé que los dieguitas hace 500 años, cuando llegó el español, ya no existían. Por lo tanto, hay tantas mentiras y mentiras y mentiras. Entonces, estamos en estas mentiras aquí. Vamos a ver. La medicina y las farmacias ancestrales están blindadas, nadie las ataca. Cualquier charlatán lo ataca a la farmacéutica, lo ataca cualquiera, pero las ancestrales nadie las ataca. Vienen con un blindaje de la ONU. No, señora, no me las toque. El empoderamiento de los pueblos primitivos y su reconocimiento en las constituciones, eso lo están tirando con todo. ¿Cuál es el objetivo principal? Hay muchos objetivos, pero uno es que las etnias empiecen a luchar contra las nacionalidades y las nacionalidades, Dios mío, se atomicen completamente. Ya ve a España ahí luchando porque se le van a arrancar por un lado los catalanes y por otro lado los vascos, etc. Y los países se destruyen y la ONU va a empezar muchas guerras, producto de lo que está haciendo. Los hace pelear a los hombres contra hombres y los reptilianos se ríen. Ellos nos mantienen ocupados en puras guerras. Ahora, el empoderamiento de los pueblos primitivos y su reconocimiento en las constituciones. El espiritualismo maligno o chamanismo, contacto con demonios por efecto de droga. ¿Qué produce? Drogas alucinógenas y produce un estado alterado de conciencia. Ahí es fácil comunicarse con los demonios, con estas esencias mentales que se te meten, ¿no? El ambientalismo y culto a la naturaleza, etc. Históricamente esto es falso. ¿Qué es lo que es falso? Hay muchas cosas falsas, pero ¿qué es lo que es falso? Que los indígenas, antes que llegaran en América, antes que llegaran los españoles, vivían en un paraíso y en un absoluto, no sé, armonía entre ellos, y todo lo contrario. Históricamente esto es falso, de falsedad absoluta. Toda América, desde Alaska a Tierra del Fuego, practicó el culto sangriento de ofrecer sacrificios humanos a sus dioses falsos, que son ángeles caídos, reptilianos. Algunos dioses, casi todos son reptilianos. Algunos dioses, por ejemplo, todos en honor a los reptilianos, culto a la culebra, por ejemplo, Kukulcán, el dios de los olmecas, Kukulcán, y otros más. Huachinopochtli, culebra, Kukulcán culebra, Huachinopochtli culebra, el dios de los aztecas. Decía ahí una canción azteca que decía que no falte nunca la sangre en el altar de Huachinopochtli, por ejemplo. ¿Y qué sangre qué? Sangre humana. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los mayas. Viracocha, otra serpiente, ¿cierto? Tanto de
tanto de la cultura inca, de la cultura moche también, y otros que pedían sacrificios humanos. Todos estos dioses pedían sacrificios de sangre, e incluso se han encontrado en Chile piedras de sacrificios indígenas, de los pueblos más indígenas, en el centro de Chile, piedras. Aquí hay muchas razas, ¿cierto? Dicen que los mapuches llegaron de Argentina, pero ahí están los pehuenches y otros, los huilliches. Y habían piedras de sacrificio acá. También en la isla de Pascua habían piedras de sacrificio. Entonces el culto satánico, culto a la culebra, fue generalizado, no solamente en América, en todo el mundo, de las razas antiguas. Se han encontrado en Chile piedras de sacrificio indígena. Los pueblos más pacíficos, los perdedores de las guerras, eran sacrificados, iban al matadero. Fíjese, la ciudad tolteca de Chiapas, la ciudad de los celestes cautivos, que se llama Toniná, 3 veces fue destruida por las razas que ya estaban cansadas porque los toltecas los iban a buscar, los hacían esclavos y estaba ensangrentada esa ciudad de tanto sacrificio humano. ¿Qué cosa más mentirosa lo que está tratando la gente ignorante de decir que los indígenas vivían en armonía extraordinaria? Los perdedores de las guerras iban al matadero. El sacerdote satánico se comía el corazón palpitante, lo sacaba palpitante con un cuchillo, se lo comía. Típico del satanismo antiguo y el satanismo moderno. Hay satanismo moderno ahora. Algún día escribiré sobre eso. El caso de Jeffrey Epstein, que le están tratando los demócratas de chantajear a Trump, que en esa lista está Trump, millonario, se metió con mucho. Si realmente estuviera Trump en la lista de Jeffrey Epstein, que Trump finalmente cuando supo lo que él hacía, lo echó. Los demócratas, lo primero que lo habían hecho, cuando lo trataron de matar, le hicieron todo para que no saliera la campaña, le habrían sacado eso. Simplemente están sacando voladores de luces. Voladores de luces. Siempre con la mentira. Estamos llegando a un mundo cínico en este momento. Ahora, se han encontrado en Chile piedras de sacrificio indígenas, los pueblos más pacíficos, los perdedores de guerra van al matadero. El sacerdote satánico se comía el corazón palpitando. Esa era una característica. También se comía el cerebro porque pensaba que el cerebro le iba a fortalecer el cerebro de él. El culto principal a la serpiente era seguido a cultos espirituales de espíritus territoriales malignos. Ejemplo, espíritus de los bosques, espíritus de los ríos, espíritus de los montes y de los valles. Mire, los espíritus territoriales están en todas las culturas. Una raza, por ejemplo, americana, hacía un totem y representaba al espíritu territorial que lo mandaba. Cuando un tipo de las 200 razas que tuvo Estados Unidos, que es muy grande, quería pasar al territorio de otra raza, le pedía permiso al espíritu territorial que mandaba el territorio de la otra raza. Esto se ven también en las guerras de Canaán y en todas. Esos son espíritus territoriales malignos, de alto rango, espíritus, no ángeles caídos, pero de alto rango, que tienen los planes para destruir a la humanidad. La medicina ancestral y sus farmacias tienen algunas hierbas salutíferas, pero también tienen hierbas de moda que no son del lugar. Hierba San Juan, aloe, hace poco vi una en Temuco que hablaba estaba usando un heliotropo, el heliotropo que usan es de Perú. Así que la verdad que de ancestrales no tienen nada, pero así es, las mentiras están, el cinismo, vamos a apagar y vamos a empezar de nuevo. Amigos, esta es la primera de este tema.